Buenas noches, esta sería la parte 2 de la clase perfilaje de pozos a través de sondeos geofísicos, ya que por razones de espacio tuvimos que fragmentarla para que pueda entrar fácilmente en la plataforma de YouTube. Gracias. Bueno, al poner la información junta, podemos poner todos los logs que hemos determinado. Generalmente van a ser entre 2 a 4 a 6 logs, dependiendo que estamos determinando, para asegurarnos dónde hay petróleo, el tipo de roca, dónde hay gas, dónde hay agua. Y cada método nos ayuda a ver alguna propiedad, como vimos en el cuadro inicial de propiedades. En este cuadro, si se recuerdan, aquí había correlaciones que podemos ir viendo con diferentes propiedades de las rocas, es decir, aquí cada método y con cuál se entrecruzan algunas propiedades. Esto, algunos métodos nos dan más positiva una señal, otros más negativa, pero en función de cómo se mueva la señal, eso nos dará la oportunidad de poder caracterizar ciertas condiciones que estamos buscando. Volviendo con la diapositiva en que estábamos, pasamos aquí a integrarlas. Vean que aquí tenemos caliper gamma ray, tenemos en este caso métodos resistivos y en este caso tenemos métodos de densidad y porosidad eh, con método de neutrón. Entonces vean que eh, aquí tenemos, según se vaya moviendo la densidad de masa o la porosidad de neutrón, podemos ir viendo dónde hay mayor porosidad y dónde hay más densidad. Cuando se ponen inversas, en este caso, aquí podríamos señalar una zona de alta porosidad. ¿Miren? Eso se interpreta después. Algo que es importante es ver los paquetes que dan las diferentes empresas geofísicas. Entonces aquí tenemos algunos otros nombres de resistividad. Cada uno de estos métodos como el MSFL la resistividad, micro resistividad o MLC micro log resistivity, MLLC micro laterolog o MSFI micro spherical focus log o PL proximity log. Son todos estas siglas que encontramos acá son métodos de resistividad y las empresas geofísicas tratarán de ofrecer, según su experiencia, qué método se adapta mejor para combinar las diferentes sondeos. Como les explicaba, en cada sonda se introducen diferentes sondas al mismo tiempo para aprovechar el viaje y disminuir el tiempo en que el pozo esté sin perforar. Aquí podemos ver algunas de las correlaciones como hablábamos anteriormente del mismo gráfico que tenemos acá. En este momento está interpretado. Vean que tenemos, como les hablábamos, aquí aumenta la porosidad. Esto probablemente son areniscas. Y vean que como la densidad bajó algo, se interpreta como un área de gas. Cabal, en este caso, la sonda de neutrones de porosidad nos puede ir indicando cuál es el área que tiene gas. Vean que también podemos interpretar dónde hay más, por ejemplo en este caso estamos hablando de una lutita. Vean cómo se comporta la señal, eh, en este caso baja, miren, correlaciona muy bien y cambia, donde está el cambio ocurre el cambio de roca. Aquí tenemos una lutita, una arenisca. Vean que entonces ambos métodos, al combinar las diferentes señales, podemos ir comparando muy bien. Por ejemplo, con el gamma ray obtenemos muy bien la posición de las arcillas. Vean que el gamma ray nos dice, por ejemplo, aquí aumenta, disminuye mucho la señal. Esta no es un área de arcillas, pero en esta área donde aumenta el gamma ray es un área de arcillas. Aquí también aumenta, otra de lutitas. Aquí tenemos limas, una
limolita y una lutita acá. Entonces muy bien nos marca el gamma ray la litología, y con los otros métodos podemos ver porosidad y presencia de gas. Y vean que ambas se van correlacionando muy bien. Aquí todavía nos da un pequeño cambio que en la interpretación geológica no lo quisieron hacer. Esto también lo podemos correlacionar con otro más que se sale del pozo, que son los ripios. Entonces se coloca uno más acá y nos va colocando muy bien la geología. Entonces vean que nos marcarían los logs entonces, dónde están los fluidos en las rocas, cuál es la zona que tiene gas en este caso, cómo se está usando el fluido de perforación de base, como estamos usando fluido base de petróleo, es decir, el fluido es petróleo para evitar que haya una penetración grande dentro de la formación. Entonces tenemos aquí en las zonas verdes donde podríamos encontrar área de petróleo, que sería esta de acá. Miren. En este caso el área de petróleo es realmente gas. Aquí tenemos otro ejemplo sobre varias señales al mismo tiempo. Vean, aquí está mezclando potencial espontáneo, resistividad y el neutrón. Entonces tenemos la, la, la porosidad masiva y la densidad masiva y la porosidad. Y vean que en este caso, donde aumenta la porosidad y disminuye la densidad, nos da la zona de gas en este caso. Entonces todo esto se aprende a interpretar los diferentes gráficos. Aquí solo estamos hablando de unos pies, pero en realidad puede ser que todo el registro se haga a lo largo de todo el pozo. Generalmente se hace a lo largo de todo el pozo cuando el pozo es un wildcat, es decir, un pozo de exploración. Pero cuando ya es un pozo de producción se conocen muy bien las zonas y no se hace todo el pozo, sino solo las zonas que se cree que es el reservorio, la roca sello o la roca madre, pero no se hace todo para ahorrar algunos costos. En este caso vemos esto es una gráfica adicional que iba en la parte del deep meter, la coloqué mal también, se las voy a ordenar nuevamente. Y vean algunas señales de cómo se puede interpretar los buzamientos en zonas de paquetes. En este caso vean que hay varios paquetes indicando diferentes inclinaciones que se combina después con una imagen textural que sería esta. Esto sirve mucho para sobre todo la producción de petróleo, para ver la geología estructural de la zona, ver las zonas de esfuerzos y otras características que se pueden determinar solo con el deep meter, que es básicamente actualmente se hace con imágenes. Antes se hacía con sondas también que determinaban la inclinación, pero actualmente se hace con imágenes interpretadas. Después pasamos a otro método que es la correlación entre pozos. ¿Qué es la correlación entre pozos? Esto va a depender cuántos pozos hay en el área, y en función de eso podemos ver zonas en este caso está fácil porque es el mismo color, y podemos ver que la zona verde claro tiene en los diferentes pozos aparecen con diferentes señales a diferentes profundidades. La señal amarilla aparece en estos otros pozos disminuyendo de espesor. Si esa fuera una correlación, y vean que ese pozo, si siguiéramos perforando, podríamos encontrar probablemente esta zona acá abajo. Todo dependería de los objetivos de perforación. Entonces cuando hacemos la correlación de pozos, podemos determinar que cada perfil o sondeo de cada pozo nos permite identificar información de las características de las rocas, de los fluidos que se encuentran en el pozo, de las características de las rocas. Podemos ver, por ejemplo, la porosidad, la permeabilidad, podemos ver el estado de esfuerzos, podemos ver la densidad y otras características que se evalúan con diferentes sondas. Si hay varios pozos en un área, se puede correlacionar las diferentes unidades estratigráficas. Entonces vean aquí, suponemos que hay 4 pozos, y dependiendo de la distancia nos podemos aventurar a correlacionar, es decir, a identificar zonas de iguales características geológicas y geofísicas.
La correlación se basa en las características similares que son como una huella dactilar características. Es decir, si esta huella aparece aquí, aparece acá y aparece acá, probablemente es lo mismo. A menudo se coloca un datum o un horizonte que se registra como común. Por ejemplo, podemos tomar el amarillo como el común y que nos ayuda a ver las demás. Por ejemplo, arriba del amarillo está el verde y ese nos da como el datum. Hay varios criterios para correlacionar los pozos. Uno sería correlacionar en base a las unidades litoestratigráficas. Vamos a utilizar las rocas y la estratigrafía para correlacionar. Y otra vamos a utilizar las correlaciones de línea de tiempo cronoestratigráficas que se basa en fósiles. Entonces los fósiles los podemos obtener de los ripios de perforación. Ahora la pregunta sería ¿cuál correlación es mejor? Pues todo depende del objetivo. Sin embargo, podemos ver que pueden haber algunos errores de interpretación dependiendo qué métodos se usen. Aquí tenemos una correlación básica, tenemos un ejemplo 1, observen diferentes formaciones, en este caso la roja, vean diferentes tipos de roca. Aquí es bastante plana la estratigrafía dependiendo de los pozos y es fácil hacer la correlación e interpretar cuáles capas haciendo líneas continuas, cuáles se unen y está muy fácil. Utilizando la correlación litoestratigráfica podemos ver en este caso que estamos usando las propiedades de rocas como un parámetro para unirlas y vemos cómo los diferentes pozos se van uniendo y nos forman diferentes capas en función de la roca y podemos ver aquí cómo la roca se acuña y básicamente es una interpretación sencilla. Una correlación un poco más difícil es la cronoestratigráfica. Aquí estamos diciendo en función de la edad de las rocas qué rocas se relacionan en edad y vean que cambia mucho el criterio respecto al anterior. Vean que es casi hay un cambio en el criterio. Ahora, ¿lo hacemos litoestratigráfico o cronoestratigráfico? Vean que sí hay un cambio de cómo se interpretan las diferentes modelos. Sin embargo, hay algo muy importante, es que dependiendo del modelo podemos decir si hay más o menos reservas. Y en función de eso estará cuál es la interpretación. La gente, los geólogos y geofísicos que ayudan a hacer las interpretaciones tienen que hacer lo más preciso posible porque de eso dependen las reservas y la recuperación secundaria que se va a utilizar cuando ya se utilice bombeo, se utilicen pozos de inyección y otras características, y es importante entender muy bien el modelo. Entonces, por eso es que es muy delicado escoger uno de los dos. Este es más sencillo, sin embargo, induciría el litoestratigráfico a errores. Y por eso últimamente se prefiere más uno cronoestratigráfico, es decir, unimos unidades de rocas, pero vean que también estamos en función de la edad de las rocas. Y esto nos da una mejor posibilidad de no aventurarnos tanto en las reservas. Aquí tenemos otro ejemplo, el 2. Vean el paquete cómo fue correlacionado y podemos ver que aquí esta capa viene hacia acá y se une. Otro problema que podemos tener, vean, en este caso es un tipo de correlación y en este otro. A veces cuando hay muy pocos pozos, uno de los problemas que tenemos al unir la información es que es muy poca y eso provoca que pues si los pozos están muy separados, nuestro modelo va a ser muy aventurero. Por eso cuando se decide perforar en una zona, primero se hace un pozo exploratorio, después pozos de confirmación que todavía están muy separados y después se empieza a hacer los pozos de desarrollo que van a estar más juntos. Y en función de cómo avance la información, se va cambiando el modelo hasta de tenerlo más preciso posible. Por ejemplo, en el caso de Shan, se podemos hablar de más de 50 pozos perforados en un área bastante pequeña
y conocen con mucho detalle cuál es la forma del depósito, cómo lo han producido durante el tiempo para tratar de optimizar la producción. Aquí tenemos, por ejemplo, este campo en Texas, al este de Texas, cómo fue interpretado. Básicamente es un delta. Y cómo cambian. Aquí cada pozo sí fue colocado en función de su altura respecto al nivel del mar. Y pueden ver cómo cambia la estratigrafía. Eso es bien importante. Interpretar la topografía del terreno y su posición de las rocas para poder hacer un modelo bastante aproximado. Vean que algo importante en los perfiles es que generalmente hay una exageración vertical para poder hacer este contraste. Si pusiera igual escala la vertical y la horizontal, en realidad sería muy pequeño, muy poco lo que podíamos ver en profundidad y por eso se exagera. Entonces vean que la relación aquí es 10:1, es decir, aquí tenemos 10 veces más vista en la vertical que en la horizontal para poder ver hacia la profundidad más detalle. Bueno, aquí tenemos algunos videos que podrían ustedes estar bajando para aumentar la información. Básicamente lo que yo hice fue hacer un resumen de diferentes videos para poder tener la presente grabación.